A ver si se quedó bien bonito, ¿verdad? Bien, para ese acabado que acaban de ver en ese videito, que es como un falso crochet o un crochet en máquina de tejer, por decirlo de una manera, vamos a tomar de este lado por el revés de mi tejido. Vamos a comenzar de este lado para después realizar todo el escote, todo. A ver, ahí. Todo el escote de la espalda también, el escote delantero, todos estos puntos que están retenidos, es a terminar en el otro extremo, ¿ok? O sea, vamos a tejer de derecha a izquierda. Entonces voy a tomar 3 puntitos, nada más, y voy a colocar aquí en mi tensión 1.2, en mi caso, son 2 tensiones menos, ¿ok? Para que no nos salga muy flojo, ¿ok? Entonces voy a realizar eso. Bien, voy a hacerlo con color blanco y voy a hacer 8 hileras. Nada más que 8 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras. ¿Ok? Luego voy a tomar los siguientes de esta manera, de aquí, y voy a colocar arriba. Así. Voy a jalar y voy a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay peso, no hay nada porque el peso del tejido es suficiente para este acabado. Nuevamente coloco aquí y así. ¿Ok? Vamos a rodear todo el tejido. Obviamente cuando esté acá voy a tomar con mucho cuidado los puntos porque aquí hemos hecho lazadas, ¿verdad? En las retenciones. Entonces con mucho cuidado tomo ahí los puntitos y los voy a colocar cuando llegue aquí. ¿Ok? Entonces a realizar este acabadito. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Así. Vamos a rodear todo nuestro tejido así, con este tipo de acabado. Bien, ahora estoy haciendo la parte de la sisa, que puede ser cerrada, no hay ningún problema. Pueden cerrar el hombro, pueden cerrar los costados, como ya cerré aquí, los costados y todo. Y estoy ahora haciendo este mismo acabado en toda la sisa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se empieza? Siempre tomen de la espalda, aquí está bien la unión del hombro, de la espalda. ¿Ok? Nunca se empieza del delantero hacia avanza, ¿verdad? No, siempre de la espalda. ¿Ok? Eso es primero. Segundo, vamos a terminar de hacer acá, o voy a terminar, mejor dicho. Y les voy a decir cómo hacer la última parte, que es el acabadito de acá. La unión, es decir. Vamos en eso. Bien, acá serían los últimos que realizar, ¿verdad? Los últimos acabaditos, últimos 8 hileritas. Coloco así y hago las 8 hileras. ¿No? 8 hileras, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Y para terminar ya tomo acá los puntitos anteriores, los vuelvo a colocar aquí, así. Háganlo de uno en uno, de tres en tres, como ustedes prefieran. Levanto los puntitos. Voy a colocar acá en mi tensión 8. No quiero que sea muy suelto tampoco porque voy a cerrar con mi transportador. Entonces paso y ya terminé entonces de realizar este acabado tipo crochet, que le llaman así. De esta manera. Y ahorita vamos a ver cómo quedó nuestro trabajito. Bueno, mi trabajito, siempre hablo en plural. Mi trabajito, ahí. Y bueno, pensando que ustedes también lo van a realizar, ¿verdad? Ahí. Listo. Y ahí está. La sisa. Que luego se va a vaporizar todo esto, obviamente. Está todo
la parte del escote, que es el escote delantero. Rodeamos todo el escote de la espalda y así la otra parte delantera. ¿Ok? Después al revés. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar toda la lana auxiliar, de este lado, esconder con una aguja especial como siempre, a vaporizar, y aquí se va a colocar unos brochecitos. ¿Ok? Es algo muy fácil, muy rápido para poder realizar. Entonces no necesita de ojales, pero si usted quiere le pone ojales, no hay problema. Coloco aquí unos brochecitos en este caso y ya tendríamos casi terminado el trabajo. Ahora yo aquí quiero aplicar la técnica de pintura, ¿ya? Porque también se puede pintar un tejido con obviamente unas pinturas especiales. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso en el siguiente video. Muy bien, por la parte de la bastita también. La bastita siempre va a ser un poquito más complicada. Ahí. Ajá. Pasamos bien para que no se nos enrolle, ¿verdad? Por el revés y luego vamos a pasar por el derecho. Exacto. A ver, la parte de... esta parte de aquí que se ve enrollada. A ver, tiremos un ratito la plancha. No sé si... Pues ¿para qué digo que no? Pues, ¿para qué digo que no? Ahí está. Ajá. No, sí, Pero cuidado, pero tirando la plancha, no vaya a ser que se planche. Con cuidado, las normas de seguridad. Ahí está. Sobre todo en la parte donde está el acabado a crochet que hemos hecho, ¿eh? Exacto, ahí. Ajá, aplanamos con nuestra manito. Ya. Entonces solamente nos faltaría el acabado final de bordar, pegar strass o pintar. Y pegamos nuestros, ¿cómo se llama? broches. Broches. Y ahora por la cara del tejido también volver a vaporizar. Y es posible colocar nuevamente